Listo. Entonces, continuemos. Resulta que, ya me imagino que leen todos los anuncios parroquiales. Sigamos ahora con el tema de viáticos, que nos ayuda a complementar lo que hasta ahora venimos hablando de salarios. Habilítame, por favor, Pedro. Ya, mientras tanto, ahí quedó como dos preguntitas cuando salimos. Vela leyendo si quieres. Espere, le habilito acá. Make co-host. Confirmar. Listo. Mientras usted prende ahí, eran dos. Dice, que si se entregaba con una tarjeta de débito de un banco. Esa la he visto. Entregan el sueldo de una tarjeta de débito con dinero de un banco. Es Mire, una pues tarjeta a su nombre y usted la usa. Eso es sueldo. O no sé cómo. lo que pasa es, si hablamos de la UGPP, muy seguramente la plata aparece a nombre de una cuenta de la empresa, Mm, debitada de la empresa. ¿Quién usa la tarjeta? No tengo ni idea. Entonces, ahí no hay trazabilidad, ¿correcto? No hay trazabilidad. Es como si mi mujer me coge mi tarjeta y va y se compra unos calzones. Pues soy yo el que quedo como loca porque estoy comprando yo calzones. ¿Listo? sí, Cuando yo debería comprar calzoncillos. Entonces, lo mismo sucede en esos casos con esas tarjetas. ¿Listo? usted Porque ni son le tarjetas pingue. a nombre de la empresa. ¿Listo? Y debitadas a nombre de la empresa. Simplemente que la usa un trabajador. No hay trazabilidad por parte de la UGPP. Ahí ya en el tema laboral, que es otro paseo, cuando el trabajador sea desvinculado, él va a querer que un juez laboral declare su salario para ordenar reliquidación de prestaciones sociales. ¿Correcto? Entonces ya será un tema de que al trabajador le tocará probar que todos los meses le era una tarjeta donde él podía hacer compras o retirar 500, 1 millón, 2 millones de pesos. Ya le tocará a él probar esa situación, pero repito, en el proceso laboral de Es liquidación de una, prestaciones. es una Uh -huh. delgada línea. Exacto, pero ante la UGPP, ahí sí es muy difícil porque la UGPP no tiene cómo llegar a que ese dinero lo está usando el trabajador. Ok. ¿Correcto? Bueno, continuemos. Scarlett Baez dice, cuando las comisiones del vendedor se pagan cuatrimestralmente, ¿forman parte de prestaciones En ese cuatrimestre. O en sea, ese si al trabajador cuatrimestre? le pagan las comisiones en abril, en agosto y en diciembre, en esos meses respectivamente, es que tiene un Suma, porcentaje por ventas o hace comisiones. base. Exacto, y las comisiones son 100% salario. ¿De cuándo? De abril, de agosto y de diciembre. Bueno, esta ¿Listo? pregunta no la habíamos hecho. ¿La medicina prepagada al 100% por el empleador queda salarial o no? No, depende. Si yo tengo 100 empleados y le pago la medicina prepagada a uno, ¿se ve? A uno, pues es muy fácil que un juez, o en este caso la UGPP, me lo declare como un beneficio, como parte de la remuneración. Pero si yo le pago la medicina prepagada a un grupo, ¿correcto? A un grupo le pago el 100%, a los de mayores ingresos les pago el 80%, a los de más altos les subsidio el 50%, entonces se maneja como una política y no habría ningún problema frente a la UGPP. ¿Listo? Listo, no Ya sería otro no salarial. paseo, exacto, ya otro paseo es allá en lo tributario. En lo tributario, si eso tiene unos beneficios, si tiene deducciones, costos y demás para la empresa, pero eso es otro paseo. ¿Está claro? Que no es de acá. Listo, Sigamos. doctor. Sigamos. Bueno, entonces regresamos aquí al tema de los viáticos. También aquí. Y resulta que yo quiero que ustedes rápidamente, permítanme aquí los ubico, ya, en la diapositiva, observen la diapositiva. Y resulta que lean rápidamente el uno y el 3, numeral uno y 3. Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte que se destina a proporcionar trabajar, manutención y alojamiento, pero no en lo que tenga por finalidad proporcionar medio de transporte y gastos de representación. Pasamos al tercero. El viático accidental no constituye salario en ningún caso. ¿Listo? Y son aquellos que se dan con un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. Punto final. Si yo les pregunto hasta allí, entre el primero y el tercero, en total, ¿cuántos viáticos contaron? Deme un número, no me escriban palabras, deme un número. ¿Cuántos viáticos contaron entre el primero y el tercero? Les doy ahí solo 5 segundos. ¿Mm? ¿Cuántos viáticos contaron?
Están Unos dicen 1, contestando en otros el dicen, 1, ajá, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfecto. Los Señores, del 1 y los del 3. eso. Por ahí no veo ni todavía ningún 3. No, no, digo del Resulta punto que 1 y del punto 3. del punto 1 y del punto 3, ¿cuántos viáticos cuentan? Pues eso serían el 2. María Ajá. Fernández, Elizabeth ya están en 3. Ya Andrés empezaron algunos a Sierra hablar contó de... 5. Listo, perfecto. Miren ¿Quién da que ya más? empezamos a hablar de 5, de 3, de 1, en fin. Ahora yo quiero que ustedes, Ruth 6. me habla de 6. Pues puchica. Resulta que yo quiero que ustedes en su mente contesten la siguiente pregunta. En la contabilidad, ¿cuántos viáticos hay? 1. ¿Cuántos viáticos manejan ustedes? ¿Correcto? ¿Cuántos viáticos manejan ustedes en la contabilidad? Y En la, resulta, ¿correcto? en la Resulta 5205, que 1. eso, en la contabilidad ustedes se van al famoso POC y por allá encontramos un solo viático. Ya, para de contar, un solo viático. Resulta que, vámonos ahora sí, y van a ver que yo coincido con Ruth. Hay 6 viáticos. 6. Leámoslos. El viático permanente, óigase bien, constituye salario cuando es para manutención. Ahí va uno. Viático permanente salario cuando es para alojamiento. Van 2. ¿Listo? Luego me dice, pero no lo es si es como medio de transporte. Van 3. Y luego me dice que tampoco será el viático permanente en gastos de representación. Ahí van 4. Entonces miren que hasta ahí me está hablando que si es permanente en manutención y en alojamiento, son salario. Pero si es permanente en transporte o gastos de representación, no lo son. Ahí ya van 4. Y si pasamos al numeral tercero, me dice, el viático accidental, o sea, el ocasional, no es salario. Pues ¿de cuál me está hablando? Pues me está hablando de la manutención ocasional y del alojamiento ocasional. Porque estos dos, cuando son permanentes, manutención y alojamiento, son salario. Pero ¿qué pasa si la manutención y alojamiento es ocasional? Pues no lo es. Ahí está el quinto y el 6. ¿Sí están viendo? Entonces, permanente manutención, permanente alojamiento, ocasional manutención, ocasional alojamiento, transporte y representación. Estos dos últimos, no importa si son ocasionales o permanentes, no lo son. Entonces, ahí ya hay 6 viáticos. Y entonces resulta que nosotros cuando le damos al trabajador viático, le damos unos viáticos, cualquiera de estos seis, muchas veces en la contabilidad llevamos toda esa plata a un solo concepto, a un solo punto de la contabilidad, ¿correcto? A una sola cuenta, cualquiera de esos 6. ¿Listo? Y entonces, miremos el siguiente ejemplo y les voy a mostrar una sentencia de la Corte. Resulta que yo tengo un trabajador que labora en la ciudad de Medellín. ¿Listo? Y él una vez al mes, una sola vecesita al mes, tiene que ir a visitar un cliente para hacerle un mantenimiento a Río Negro. Y entonces una vez al mes al señor le damos 100.000 pesos. 100.000 pesitos. ¿Listo? Le damos al trabajador. Entonces, enero 100.000, febrero 100.000, marzo, abril, mayo, junio, julio, listo. Todos los meses 100.000 pesitos. El señor se gana 2 millones de pesos. Hasta ahí, ¿yo a dónde lo llevo? A viático. ¿A qué viático? A un viático sin apellidos. Sin apellidos. A una sola cuenta del PUC. ¿Listo? Miremoslo aquí, señores. Miremoslo aquí. Miremoslo aquí. Pero gastos, ahí está, 510521. Ahí está. Viáticos. Entonces, esos 100.000 pesitos van ahí. Ah, que de vez en cuando se fue para un hotel, pero todo va ahí, a esa cuenta. 210521. Y punto final. Listo. Pasan los años y un día me llega la visita de la UGPP o el trabajador me demanda. Pues si el trabajador me demanda es para que él va a buscar que esos 100 pesos, esos 100.000 de todos los meses se le declaren salario. La UGPP, ¿qué va a buscar? Declarar como salario para que sean bases de seguridad social y para fiscales. Listo. Entonces yo como UGPP, yo como vigilante de la UGPP, me encuentro que el señor todos los meses recibe 2 millones más 100, 2 millones más 100, 2 millones más 100, 2 millones más 100.
Y en la contabilidad aparecen viático, 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 pero no me especifica cuál. Y entonces resulta que por allá hay una, sigamos, volvamos aquí a la normatividad, permítame aquí, y entonces me dice el numeral segundo, veamos el numeral segundo del artículo 130 que estamos estudiando y ¿qué me dice? Me dice que siempre, no me dice de vez en cuando, siempre que se paguen los viáticos, se debe, no me habla de podrá, se debe especificar el valor de cada uno de estos conceptos. Siempre que se paguen, se debe especificar. ¿Qué me está diciendo, señores? Dígame si es permanente manutención, permanente alojamiento, permanente transporte, permanente gastos de representación, o es un accidental de manutención, o es un accidental de alojamiento. Acuerden que hay 6. Usted me tiene que aclarar cuál de esos es. Y resulta que en la contabilidad yo siempre mando 100 pesos aviáticos, 100 pesos aviáticos, 100 pesos aviáticos, pero no le pongo apellido. No le puse apellido. Y resulta que hay una sentencia, miremos esta sentencia de la Corte Suprema de hace muchos años, que dice, palabras más, palabras menos, dice, el empleador tiene el deber, no una potestad, el empleador tiene el deber de precisar al momento del pago de los viáticos cuáles destina a cubrir alimentaciones y alojamiento y cuál es otra finalidad, pues de lo contrario, el juez debe asumir, si usted no me dice qué es, yo los asumo que tienen naturaleza salarial. Óigase bien, yo asumo que todos tienen naturaleza salarial. Y entonces ahora sí, regresemos al caso del trabajador que una sola vecesita al mes va a otra ciudad a visitar a un cliente y yo le doy 100.000 pesitos y se lo llevo al concepto viático sin especificar cuál. Entonces yo como un GPP que voy a ver que todos los meses hay 100.000 de viáticos, 100.000 de viáticos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, pero como no me dicen qué son, ¿cómo los tomo? ¿Cómo los tomo? ¿Sí ve? Sea la UGPP o sea el juez laboral. Pues al verlo todos los meses y usted no me le puso apellido, yo los voy a presumir salariales. Y entonces yo como UGPP voy a ordenarle a la empresa que me reliquide de esos meses, me reliquide por esos 100.000 pesos que quedaron pendientes del sueldo, sobre 2.100.000, me reliquide ese excedente en salud, en pensión, en riesgos, en primas, perdón, salud, pensión, riesgos, cajas de compensación, ¿sí ve? Si hay bienestar familiar y toca, si toca eventualmente, si la empresa está obligada también a cajas a bienestar familiar, o sea, para fiscales. ¿Están viendo? Y en el caso del juez, el juez va a ordenar reliquidar primas, cesantías, vacaciones, indemnizaciones, bla, bla, bla. ¿Están entendiendo el tema de los viáticos? Entonces, por eso es que yo tengo que saber, por eso es que yo tengo que crear las subcuentas en la contabilidad, para ponerle los 6 apellidos. Los 6 apellidos, y ya sabemos que esos de los 6 hay 2, que es el alimento permanente y la manutención permanente, que se me constituye salario. Entonces yo tengo que saber cómo los llevo a la contabilidad para que no me vaya a generar ningún problema frente a la demanda laboral o frente a la UGPP. ¿Estás entendiendo? Ahora, pues lo mejor sería el estado ideal. El estado ideal, estoy en conferencia, dame una hora. Entonces, el estado ideal, ¿cuál es? El estado ideal sería que yo le diera los 100.000 pesos al trabajador y él me trajera un tiquete o una factura de Trasochoa, de Rápidos Ochoa, a nombre de la empresa, de Expreso Bolivariano a nombre de la empresa. ¿Sí ven? Eso sería lo ideal, a nombre de la empresa. Entonces, como tal, no tengo que llevar nada al viático. ¿Por qué? Porque jurídicamente él no recibió plata, sino que lo recibió el tercero. Eso sería lo ideal. Pero si no lo puedo hacer, pues ya sabemos que no cometamos ese error en el viático, llevándolo a la cédula del trabajador sin definir cuál es. ¿Estamos hasta ahí? Entonces te va a crear un auxiliar, 6 auxiliares debajo de la 21. Usted puede crear cuántos auxiliares. No, no tiene límite el programa. Eso. Entonces cree los auxiliares que quiera. ¿Sí están viendo? Por lo menos cree 6. ¿Sí? Y ya sabe que de esos 6, el permanente alimentos y permanente manutención me van a generar siempre salario se van a considerar salario para todos los efectos. ¿Está claro?
Listo. Angie, ¿Está por antes de ahí? que se nos vaya, dice, si se realiza por medio de un aplicativo por concepto de viáticos, no sé, no conozco cómo es un medio aplicativo de viáticos. Me imagino, no sé si lo que me está haciendo referencia es que la empresa es la que Pink, tiene Uber, un ejemplo, Didi, todas estas aplicaciones las tiene en el celular de la empresa y la empresa desde su cuenta bancaria es la que transfiere el pago al transportador. Pues no, vuelve y una juega, aplicación el que se llama trabajador Pink, pero no sé cómo no, 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 opera. no, no, no sabría de qué es. ¿Listo? Acuérdense, siempre piensen en la trazabilidad. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, pasemos ahora sí a lo del famoso 40%. ¿Estaban esperando el 40%? Que todo el Desde mundo que estaba pendiente. yo creo que a las 8:02 ya había una pregunta del Ujú. 40%. Exacto. Entonces resulta que recordemos nuevamente el ejemplo de la secretaria que apagó el incendio y que se ganó 50 millones de pesos. No lo olvidemos. ¿Listo? Dentro del derecho laboral hay un límite al regalo ocasional o de mera liberalidad. Y la respuesta es no. El derecho laboral no le pone un límite al regalo. En este caso, la secretaria que se gana un salario mínimo, yo le regalé 50 millones de pesos porque apagó un incendio. Le regalé un carro, le regalé una casa. El derecho laboral no me pone un límite al valor. Me pones unas condiciones. Ojo, de la mera liberalidad, de la ocasionalidad, bla, bla, bla. Listo, la política, en fin. Pero no me habla de un límite en el monto. Punto final. Entonces, hasta ahí, ¿puedo darle un regalo de 50 millones? La respuesta es sí. Listo. Ahora, pasemos a otras normas, aparte del derecho laboral. Pasamos a las normas de la seguridad social, porque la seguridad social es un derecho autónomo que va muy ligado, pero es un derecho autónomo al derecho laboral. Entonces, las normas de seguridad social, cuyo pilar es la ley 100 del 93, y de ahí se desprenden otras normas, seguridad social, pues en el año 2010 el Estado colombiano se dio cuenta que las empresas estaban dando muchos pagos no salariales, muchos, exagerados. Pues estamos hablando de los bonos de Sodexo, de Bimpax, como era una locura hace 20 años. En cada esquina uno compraba una arepa en la esquina con bonos, que todo el mundo tenía eso. Entonces, el Estado se ve la necesidad desde la seguridad social, no desde el derecho laboral, desde la seguridad social, buscar cómo, yo no tengo cómo poner un policía en cada empresa. Yo no tengo la posibilidad de poner un policía en cada empresa. Puedo llegar a las empresas, pero en tiempo real yo no puedo llegar a cada empresa. Entonces la norma dijo, bueno, vamos a buscar un gana-gana en seguridad social, no en el derecho laboral. ¿Listo? No en el derecho laboral. Y entonces dijo, vamos a ponerle un tope y lo que pase de ese tope, no es que me lo impida, lo que pase de ese tope va a tener una incidencia en la seguridad social. Entonces, repito, vamos a hablar del artículo 30, aquí se los voy a proyectar, del artículo 30 de la ley 1393 del año 2010. Esta es una norma no laboral, sino de seguridad social. Y esta norma no me pone un límite al valor del regalo. Lo que me está hablando es, en la práctica, y así fue interpretado desde hace ya 16 años, es que lo que sobrepase ese límite va a tener una incidencia en la seguridad social. Punto final. Entonces, expliquémoslo, leámoslo. Entonces, miren cómo la norma empieza diciendo, leamos solamente la primera parte, María Elena, Angie y José Fernando. Me dice, sin perjuicio de lo previsto para otros fines. Punto. Dejémoslo hasta ahí. La ley 1393. Ley 1393 es una ley de qué? De control a evasión a seguridad social. Punto final. José Fernando, la ley 1393 no tiene nada que ver con lo tributario, no tiene nada que ver con lo laboral, no tiene nada que ver con lo contable. ¿Sí están viendo? Eso es lo que significa esa primera frase,
sin perjuicio de lo previsto para otros fines, fines contables, fines tributarios, fines laborales. No, eso es otro paseo. Esta norma es de control de evasión de seguridad social. Es una norma de seguridad social. Entonces me dice, leámoslo de otra manera. No me importa, me importa un pito, otros temas. ¿Sí están viendo lo que dice la primera frase? Me importa un pito, otros temas. Sigamos leyendo. Para los efectos relacionados con los artículos pensión, o sea, 18, salud 204 de la ley 100, los pagos laborales no constitutivos de salarios, o sea, los pagos no salariales, artículo 128 del Código Laboral, ¿listo? De los trabajadores del sector privado, o sea, particulares, no pueden ser superiores al 40% del total de la remuneración. Ojo, ahí no me está impidiendo que en el derecho laboral hayan pagos gigantes, como el regalo de la secretaria. El regalo de la secretaria de 50 millones, yo se lo voy a hacer. Aquí me está hablando es un límite en dónde? En seguridad social. En seguridad social, no en el derecho laboral. ¿Está claro? Entonces, lo que exceda ese 40% en seguridad social tendrá incidencia en seguridad social. Y para entender esto, yo les traigo un ejemplo sencillito. Quedémonos aquí, señores. ¿Listo? Vámonos, por favor, a la primera parte. ¿Listo? Permítame yo. No nos fijemos donde dice método 2. ¿Listo? Quedémonos donde dice método 1. Lo voy a ampliar para que no se me vayan a distraer. ¿Listo? Miremos aquí. Perdón un segundo. Denme un segundito. Quedémonos aquí donde dice método 1 largo. ¿Listo? No me vayan a mirar donde dice método 2 para que no se vayan a confundir. ¿Listo? Voy a hacer una matemática sencilla. Ojo, Viviana está hablando de parafiscales. No tiene nada que ver los parafiscales. Desde ya te anticipo eso. La norma me habla del artículo 18 y 204, que es salud y pensión, y se hizo extensivo a riesgo laboral. Esos son normas de seguridad social. Los parafiscales son normas tributarias, son tributos, no son seguridad social. ¿Está claro? Por eso de lo que vamos a hablar es salud, pensión y riesgos. No tiene incidencia en parafiscales, Viviana. ¿Está claro? Entonces, ahora sí miremos el ejemplo. ¿Listo? Lo hice en cifras de 1.000.000 para hacer más fácil el ejercicio. ¿Listo? No, no me vayan a decir, es que el salario no puede ser 1.000.000, sino 1.700.000. No, dejémoslo en 1.000.000 para que entiendan la matemática fácil. Vámonos arriba donde dice método 1. Luego les enseño el método 2, que es mucho más rápido. Es una operación matemática más rápida, pero entendamos el método 1 primero. El señor se gana 1.000.000 de pesos y le vamos a regalar otro 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿cuál fue el total de la remuneración en el mes? Fueron 2 millones. ¿Listo? Este mes, ¿cuánto se ganó? 2 millones de pesos. Ahora sí, multipliquemos el total de la remuneración, porque la norma me habla del total, no del valor del regalo, sino del total. Del total del regalo, el 40% son 800.000 pesos. Ahora pasemos al cuadro que está a la derecha. ¿Cuánto vale el regalo? 1.000.000. ¿Cuánto es el 40 del todo? El 40 entre el salario y el regalo, 800.000. ¿En cuánto se excedió el 40 del todo frente al regalo? ¿Se ve? El regalo en cuánto se excedió, perdón. El regalo en cuánto se excedió frente al 40 del todo, en 200.000. Entonces, ese exceso del regalo, ¿sí ven? Esos 200.000 son el exceso del regalo, van a ser este mes la base de salud, pensión y riesgos. O sea que va a ser salario más exceso, 1.200.000. ¿Sí están viendo? Me va a ser la base salud, pensión y riesgos. No tiene nada que ver, ojo, Viviana, no tiene nada que ver caja de compensación. La caja de compensación va a seguir siendo sobre el salario, que es 1.000.000 de pesos. Punto final. El salario es 1.000.000, va a seguir siendo la base para fiscal. Estamos hablando de salud, pensión y riesgos. Y entonces, salario 1.000.000, regalo 1.000.000, total 2 millones, multiplico por el 40, me da 800.000, comparo los 800 con el regalo y vemos que el regalo está volado por 200.000. Ese volado o exceso es el que sumo este mes al sueldo, me da 1.200.000 y esa es la variación que voy a hacer en la pila
en salud, pensión y riesgos. Punto. Y los parafiscales van a ser sobre 1.000.000. Advierto lo siguiente. Si usted no sabe reportar en la pila y simplemente reporta a palo seco 1.200.000, pues la pila le va a coger el 1.200.000 no solamente para seguridad social, sino también que se los va a coger para parafiscales, o sea, para caja de compensación, Sena y bienestar. Entonces, usted tiene que, si no lo ha hecho nunca, pues usted va a llamar al operador de pila para que le explique que le va a tomar, usted va a reportar 1.200.000 únicamente para salud, pensión y riesgos. Y para fiscal lo va a dejar en 1.000.000. ¿Está claro? Va a haber una diferencia. De lo contrario, pues la pila le coge automáticamente, repito, 1.200.000 para todo. ¿Hasta ahí entendieron? Ahora les voy a enseñar, teniendo esto claro, un método más corto. Es lo mismo, pero es el método corto que yo me inventé, señores, hace 16 años. ¿Listo? Y yo salí, tuve la oportunidad que creo que fui el primero que salí por todo Colombia a explicar esta norma. En julio del 2010 salió y a los 5 días yo estaba explicándola por todo Colombia y expliqué este método más corto. Volvamos a hacer la misma operación, pero vamos a hacerlo más rápido. Salario 1.000.000, regalo 1.000.000, total 2.000.000. Multipliquemos por el contrario de 40. ¿Cuánto es el contrario de 40%? Pues 60. Entonces, 2.000.000 por el 60 me da 1.200.000. Rápidamente yo comparo salario versus 60%. Y el mayor valor de esa comparación entre salario y el 60 del todo va a ser la base. ¿Qué es más alto? ¿1.000.000 o 1.200.000? Pues obviamente 1.200.000. Entonces este mes me voy con un IBC de 1.200.000 para salud, pensión y riesgos. ¿Está claro? Entonces, ahora sí, listo, ya tienen claro que simplemente es método corto, método largo. Teniendo eso claro, vámonos nuevamente a la secretaria. ¿Puedo hacerle en el derecho laboral un regalo a la secretaria de 50 millones de pesos porque me apagó el incendio? Sí, sí y sí, porque cumple las condiciones de ocasionalidad y mera liberalidad y me apagó el incendio de la empresa. Entonces tome sus 50 millones de pesos. Simplemente que este mes, señores, este mes y solo por este mes, para seguridad social, ¿qué voy a hacer? Voy a coger 1.000.000 de pesos más 50 millones de pesos, ¿se ve? El 1.000.000 de pesos del sueldo más los 50 del regalo, ¿listo? Lo multiplico por el 40 y el exceso de el valor, el exceso de 50 millones versus el 40 del todo, pues ese exceso va a ser base de seguridad social. O hagámoslo por el método corto, 51 millones de pesos, ¿listo? 51 millones de pesos lo multiplico por el 60% y entonces me va a dar 30.060.000. Perdón, 30.600.000. Entonces, este mes la base de seguridad social, ¿cuál va a ser? Pues este mes en salud, pensión y riesgos va a ser 30.600.000. Punto final. Y para fiscales, 1.000.000. Ojo, para fiscales sobre 1.000.000. Pero para salud, pensión y riesgos va a ser este mes 30.060.000. ¿Sí ven? Eso es. Para que les quede claro. ¿Listo? Para no mezclar los dos temas. Ahora, debo advertir algo. Debo advertir algo. ¿Listo? Claro, Mónica, método 2, facilito. Sume todo, multiplique el 60 y el mayor valor entre salario y el 60. Esa es la base de este mes. Perfecto. Se aprendieron la jugada. Resulta que muchas empresas, y aquí yo voy a repetir algo que llevo repitiendo hace 16 años, señores. Julio del 2010, cuando salió esta ley, casi que el mismo día que salió la ley, yo hice una conferencia virtual. Esto ustedes ya saben en dónde. Salí y hice un video que tuvo 600.000 réplicas en 3 días, donde dije, señores, no vayan a creer, no vayan a creer que la ley 1393, en su artículo 30, me está autorizando desalarizar, vuelve y juega esa palabra peligrosa, desalarizar el 40%. ¿Por qué? Resulta que muchas empresas, cuando salió esta ley, ¿qué hicieron? No, señor, el que se gana 1.000.000 de pesos,
échelo y vuélvalo a contratar mañana por 600 de sueldo más 400 de pagos no salariales. El que se ganaba 10 millones, échelo y contrátelo mañana por 6 millones más 4 millones no salariales. Creyeron que esa norma me estaba permitiendo desalarizar 40% y empezamos a pagar 60-40. Venga, vuelve y juega. ¿Esto qué es? Esto es una cuchara o un tenedor. Yo no puedo cambiar la naturaleza de las cosas. Yo no puedo desalarizar un 40% que cumpla con características del artículo 127, contraprestación directa del servicio. ¿Se acuerdan? Y entonces, ¿qué es lo que hace la UGPP cuando entra a revisar el regalo que le hicimos a la secretaria? Los 200,000 pesos que le dimos a Yesenia, que vive en Río Negro, ¿se acuerdan? Y que tiene que viajar todos los días. La UGPP no va, señores, cuando apenas llega a mi empresa, no saca esta calculadora. No saca la calculadora. Lo primero que la UGPP, señores, va a sacar del bolsillo, por favor escúchenme lo que les voy a decir, lo primero que la UGPP va a sacar del bolsillo es un colador, un filtro, ¿listo? El filtro, el colador por donde pasamos el jugo cuando lo licuamos, ¿listo? Y entonces, ¿qué es lo primero que la UGPP va a hacer? Me va a hacer un filtro o un control a la naturaleza del pago. Mire, a la UGPP no le interesa que el regalo, fíjese bien, a la UGPP no le interesa que el regalo sea de 200,000, de 500,000 o de 50 millones. No, a mí no me importa el monto. ¿Qué es el primero que yo entro a revisar? ¿Qué es lo primero que yo reviso de esa plata? Señores, respóndame en una palabra. ¿Mm? ¿Qué es lo primero que yo reviso? A ver. Otra Ocasionalidad, palabra, dice Ruth. Ruth. No, otra palabra. No, tampoco la trazabilidad. El Ah, concepto. señores, la naturaleza del pago. Muy bien, Elizabeth. La naturaleza del pago. A mí no me importa, Elizabeth, que sean 50,000, 500,000 o 50 millones. A mí no me importa eso, yo no lo miro. Yo lo que voy a mirar es la naturaleza de ese pago. O sea, convénzame, convénzame, ¿sí ve? Convénzame, a mí no me importa el monto, convénzame. ¿Listo? La UGPP es lo mismo que hace el juez laboral. Permítame aquí. Convénzame de esto. Convénzame de que ese dinero, cualquiera que sea su cantidad, cumple con estas características. ¿Sí ve? Que su naturaleza no sea remuneratoria, que no se parezca en nada al 127, que no sea entregado como contraprestación directa del servicio, que no se esté remunerando comisiones o porcentajes, que no se esté remunerando horas extras o trabajo suplementario ni contraprestación directa del servicio. Convénzame que entra como ocasional o mera liberalidad. Convénzame que es no para enriquecer al trabajador, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Convénzame que en realidad es de verdad unos gastos de representación o medio de transporte. Convénzame que si es habitual, entra como una política de beneficios para mucha gente y no se está ocultando remuneración. ¿Sí están viendo? Eso es lo primero que yo voy a hacer como UGPP. No, así sean 50,000 pesos. Convénzame, convénzame. Por eso hablamos de los 50,000 pesos que una vez al mes le damos al trabajador que va hasta Río Negro, ¿se acuerda? Convénzame de la naturaleza del pago. Ya después de que pasemos ese primer filtro de la naturaleza, ahí sí, ¿yo qué saco de mi segundo bolsillo? Si usted me logró convencer de la naturaleza, ya, pasamos ese filtro, ahora, ¿qué es lo segundo que yo entonces sacaría de la billetera, del bolsillo, perdón? ¿Qué es lo que yo saco del bolsillo? El abaco. Exacto. Ahora sí yo voy a sacar, señores, esto, la calculadora. ¿Sí ven? La calculadora. Pero, y voy a revisar entonces los porcentajes en cuánto se pasaron para ver qué excesos van a la seguridad social.
Pero repito, ¿qué pasa si ustedes no logran pasar el primer filtro? Ese filtro llamado naturaleza. Si ustedes no logran pasarlo, pues sencillo, yo no saco la calculadora. No tengo necesidad de sacar la calculadora. ¿Por qué? Porque el 100% de ese pago me hace el favor y se vuelve base. El 100%. Y si yo lo llego a declarar a usted que el 100% se considera remuneratorio, ese 100% va a ser base. Ahí sí, no solamente a seguridad social, sino que ahí también entran los parafiscales. Las dos cosas. ¿Están viendo? Entonces, antes de sacar la calculadora, primero tenemos que hablar de la naturaleza del pago. Y por eso me gasté 2 horas hablando de la naturaleza del pago, del 127 y del 128. ¿Sí ven? Entonces, ya. ¿Entendieron el orden? Ese orden, primero es convénzame de la naturaleza y ahí sí pasamos a la calculadora, no al revés. ¿Queda claro para todos? Señores, ¿hasta ahí va quedando claro la película? Por aquí sí. Perfecto, Aunque Viviana perfecto. pregunta lo que me ha causado curiosidad. Ella habla del 70% para salarios integrales, creo. No, no, pero eso es otra ¿Cómo cosa. aplica No, no, para no, no, sumar no, los no. ingresos en un salario integral sobre el 100 o el 70? No, 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 no. Viviana, tú ya estás hablando de otro tema. Acuérdate que el salario integral, que está regulado en la segunda parte del artículo 132, acuérdate que el 132, yo les dije, no vayan a caer en la trampa de tontos, donde dice pacte como le dé la gana, pero respete el mínimo. ¿Te acuerdas? Esa parte, mucho cuidado. Sin embargo, más abajito en el 132 dice, las partes podrán pactar un salario integral. ¿Y qué significa el salario integral, Viviana? Pues simplemente que anticipadamente, yo te voy a pagar mes a mes, además de tu salario, tus primas cesantías y cualquier eventual trabajo que se llegue a dar en tiempo suplementario. Primas, cesantías y tiempos suplementarios. Lo único que queda aparte son las vacaciones. ¿Listo? Eso son aparte. Entonces, la norma dice que ese salario debe estar compuesto por dos elementos, el factor salarial y el factor prestacional. Factor salarial que no puede estar por debajo de 10 salarios mínimos y un 30% más, que es ese pago o llamado factor prestacional, que es ese pago mensualizado de primas, cesantías y cualquier trabajo suplementario. ¿Listo? Cuyo valor no puede ser inferior al 30%. Entonces, por eso hablamos de 13 salarios mínimos, que en su práctica también hablaríamos, es lo mismo decir 70-30. 70 salario, 30 prestaciones. Pero repito, ese 70-30 debe ser un valor no inferior a 13 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces, cuando tú y yo pactamos un salario integral, y debe quedar así por escrito, así mismo lo vamos a reportar en la pila. Y a pesar de que en la pila tú me estás reportando 13 salarios o un poco más, ¿listo? 13 salarios mínimos o más, la pila va a coger como base de seguridad social y para fiscales el 70% de eso. ¿Por qué el 70%? Porque el 70% es el factor salarial. Y acordémonos que sobre ese 30 restante es factor prestacional y sobre las prestaciones no se cotiza a seguridad social. ¿Listo? Entonces, repito, cuando hay salario integral, tú reportas en la pila, reportas el valor total que está compuesto de dos cosas, pero la pila te toma el 70 como base de seguridad social. ¿Es claro para todos? Ese quedó claro. No sé si alguien tenga preguntas sobre el 70-30 Ujú. del, Listo. pues los deditos. Ana María dice, si la empresa asume el pago de la seguridad social de salud y pensión, me imagino que este ejemplo, este monto se convierte en ingreso para el trabajador. No entendí, no entendí. ¿Si la empresa qué? Asume el pago de seguridad social de salud y pensión, como volviendo al caso de la señora de No, los no, 50 no, 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 millones, no, 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 no. Ana María, si yo me gano 1 millón de pesos, ¿listo? Si mi sueldo es 1 millón de pesos, no nos vamos a enredar con 1.700.000, dejémoslo en 1 millón para matemática sencilla. Ya sabemos que 12.5 es la salud, ¿listo? Indistinto pues si hay beneficio tributario, dejémoslo en 12.5. La pensión vale el 16, de los cuales tú como empresa pagas el 8.5, me pagas el 12% de pensión y yo pagaré de mi salario
el 4% de salud y 4% de pensión. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que ese 8% de salud y de pensión de ese $1.000.000 son 80.000 pesos. Mi sueldo es 1.000.000 y tú me descuentas todos los meses 80.000 pesos. ¿Listo? Digamos que ese es como lo tradicional, que tú me descuentes los 80.000. Mi sueldo es 1.000.000, pero tú me consignas en mi cuenta bancaria 920.000 pesos. ¿Listo? Pero repito, mi sueldo es 1.000.000, pero me transfieres 920.000 porque me estás descontando los 80.000 pesos, 40 de salud y 40 de pensión. ¿Estamos? Si tú decides pagar mi parte como empresa, no es que tú me estés pagando 80.000 de más y pasé de 1.000.000 a 1.080.000. No, mi sueldo sigue siendo 1.000.000, pero me estás transfiriendo el 1.000.000, simplemente sin descuentos. ¿Está claro? Pero siempre mi sueldo ha sido 1.000.000 para todos los efectos jurídicos, con o sin descuento. ¿Está eso claro, Ana María? ¿Mm? Bueno. Doctor Coral, ¿cómo estás? Hola, Ana. Discúlpame. A la parte que me refiero es a los 80.000 que dices como tal, es decir, la deducción del empleado, he visto en ciertas compañías que no le descuentan la parte que le corresponde al trabajador. Ajá. Por Entonces, eso. esa parte que no le descuentan al trabajador en alguna parte se vuelve ingreso para él. No porque yo no estoy pasando de 1.000.000 más 80.000. Yo no estoy pasando a ganarme 1.080.000. No, mi sueldo siempre ha sido 1.000.000. Simplemente que es tu potestad como empresa si me descuentas o no me descuentan los 80.000. Pero jurídicamente mi salario seguirá siendo para todos los efectos jurídicos 1.000.000. Si me descuentas los 80.000, pues me transfieres a mi cuenta bancaria 920. Pero Sí. jurídicamente mi sueldo sigue siendo de 1.000.000 para todo, Y para primas, para cesantías, para aportes, etcétera. Entonces no es que me esté sumando 80 más, simplemente que mi salario es 1.000.000, con o sin descuento, que tú me y en hagas. ningún ¿Ok? momento se vuelve constitutivo de, perdón, ingreso no constitutivo de salario. No porque tú no me estás dando más plata, me estás pagando mi sueldo sin descuentos. Y si me lo No, descontaras, y si hipotéticamente me lo descontaras, mi ingreso no son 920, mi ingreso jurídicamente sigue siendo 1.000.000 para los ok, efectos jurídicos. ¿Entiendes? perfecto. Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos con otra. Y avanzo. Como nos metimos en los integrales, Ujú. eh, que si a ese integral le pagan un bono, o sea, estamos haciendo el ejercicio del 60%. Entonces, si yo tengo un salario integral de 25 millones de pesos y me dan un bono de 10, ¿cómo hago la suma para llegar a los aportes? Está fácil. Ojo, el miedo lo traigo aquí en los talones, decía la canción. Entonces, miren, queda claro que el salario integral está compuesto por dos elementos, 70 y factor 30. salarial y factor prestacional. Si el trabajador apaga el incendio en la empresa y a ese trabajador de salario integral es al que le regalamos 50 millones de pesos, el ejercicio de los topes para seguridad social no va a ser la totalidad del salario integral más los 50. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar el factor prestacional. Entonces simplemente cojo el factor salarial, que es el 70%, en ese caso esos 25 millones de pesos, el 70% más los 50 millones, sumo, ¿se ve? Y de ahí es que determino si hay un exceso al 40 o, pues ya sabemos, 70% más 50 millones, multiplico, método rápido, multiplico por el 60 y el mayor valor entre el salario, que corresponde en este caso, pues ya sabemos que es el factor salarial, y el 60% es el que me determina la base de ese mes. ¿Es claro? ¿Mm? Ah, Sí, bueno, sí, Viviana creo que señor. ya, perfecto. ¿Listo? Bueno, vamos con la Dotación. última y avanzamos. ¿Mm? La última, esta que no habíamos tocado el tema de dotación, no se dio una o más dotaciones en la liquidación definitiva, se puede dar en dinero, toca dar un bono o en especial y este se vuelve salarial. Mire, dar dotación cuando el contrato termina, ¿cierto? Eso es como darle brasieles a un hombre. Pues, ¿para qué? Eso es una pendejada. Darle flores al muerto. No, venga, ya, si usted ya no dio la dotación tiene una finalidad. La dotación, por allá en el artículo 330 y siguientes,
¿listo? Del Código Laboral, lo que busca la dotación es facilitarle al trabajador, no al ex trabajador, al trabajador unas prendas de vestir y un calzado de labor para que él no tenga que gastar toda su ropa en el trabajo, sino una pequeña parte, porque la empresa le va a ayudar con una, le va a ayudar con lo menos con una prenda cada 4 meses, si el trabajador no supera los 2 salarios mínimos. Entonces, la idea es que eso sea, esto no es un pago, la dotación no es un pago ni es una transferencia de dinero, es una prestación especial donde yo le entrego, es una especie de herramienta para que no tenga que martillar con la mano. Yo le facilito un martillo. ¿Sí ve? Entonces, para que no se ensucie su ropa dominguera, yo le presto una camisa, yo le presto un pantalón, yo le presto unos zapatos. ¿Está claro? Entonces, hasta ahí, esa es la idea. Si ya el contrato terminó, usted tiene 2 opciones. Tiene 3 opciones. Primera opción, dele con la liquidación 3 camisas y 2 pantalones que le quede viendo. ¿Para qué? Pero eso es una opción. Segunda opción, dele plata. ¿Para qué? Pero se la puede dar. Tercera opción, ya no le dé nada. Y ustedes dirán, pero bueno, pero cometió una falta. Sí, cometió una falta. Pero esa falta, si el trabajador la quiere reclamar, tiene que demandar. Y la jurisprudencia ha señalado que cuando no hubo dotación a lo largo del contrato, si el trabajador demanda, tiene que entrar a demandar el perjuicio. O sea, tiene que entrar a probar, palabras más, palabras menos, cuánta plata se gastó en esa dotación que usted no le dio durante ese año, 2 años o 3 años que trabajó. O sea, palabras más, palabras menos, es una demanda que no va a llegar a ninguna parte porque tiene que entrar a probar el perjuicio causado por la falta de la entrega de dotación. Entonces, pues ya no lo dio, no lo dé. Más bien yo le invito es a que den la dotación durante la vigencia del contrato, porque más que una demanda a futuro, en caso de una visita del Ministerio del Trabajo y observe que usted no esté dando dotación, pues corre el riesgo que el ministerio le ponga una multa, pero esa multa es a favor del Estado colombiano. ¿Listo? No a favor del trabajador, sino a favor del Estado. ¿Listo? Continuemos. Bueno, dando una alcance al tema de la dotación, Ivonne Claros dice que, empiezo por el final, doñón, dice que hay empresas que tienen muchas personas que rotan y tener un stock sería muy costoso, que si Ajá. puede dar un bono para la dotación. Bueno, entonces nos estamos metiendo ya a temas de derecho laboral y en estos días Sí, no. programamos una conferencia sobre esos temas, pero respuesta rápida. ¿Listo? Para no desviarnos hoy de temas de UGPP. Sí. Si usted lee en la norma, por allá el 230 y siguientes, dice que la dotación no debería darse en plata. ¿Por qué? Porque cuando yo entrego plata estoy transfiriendo la propiedad y el espíritu de la norma es como el martillo. Venga, yo no le doy la plata del martillo, yo le presto un martillo. ¿Sí ve? Entonces, por eso la norma me habla de no entregar dinero. Eso dice la norma de 1950, no dar dinero, sino dar la camisa, dar el pantalón y dar los zapatos adecuados para las labores que estoy desarrollando. Esa es la esencia de la norma. Obviamente, con el paso de los años se ha flexibilizado su interpretación. No ha cambiado la norma, su interpretación. Y entonces con los años yo le digo al trabajador, vaya a este almacén y reclame una camisa, pero yo la pago. Segunda opción, yo como empresa voy al almacén, compro un bono y se lo doy al trabajador para que él vaya y lo cambie por una camisa. Pero entonces, cuando hablamos de los bonos, la idea es que no sea un bono que diga bono sorpresa Cine Colombia, bono sorpresa Oviedo, bono sorpresa El Tesoro, bono sorpresa, aquí tengo, bono sorpresa, ¿cómo es que se llama? El Hueco, allá en Medellín. ¿Por qué? Porque allá yo puedo comprar calzoncillos, medias, televisores, celulares, radios, relojes. ¿Sí están viendo? Papas, maní, turrón. Entonces, la idea es que si vamos a dar un bono, que sean bonos de almacenes donde haya una exclusiva venta de zapatos y de ropa. No simplemente la de un centro comercial en la que yo me la puedo gastar en cine. ¿Listo? Y en todo caso, debe quedar la evidencia de que usted le entregó al trabajador ese bono que es exclusivo para compra de zapatos y ropa para uso de trabajo, o en su defecto, pues el acta de que usted le entregó la camisa y el pantalón y los zapatos. ¿Listo? Que quede esa evidencia ante una visita del Ministerio del Trabajo. ¿Listo? Obviamente, por ahí veo que Marisol está hablando de botas dieléctricas. Obviamente, Marisol,
La dotación, como una camisa, un pantalón, unos zapatos, que es una norma de 1950, simplemente dice escuetamente, dice para labores y está supeditada que el trabajador se me vuelve obligatorio si no supera los 2 salarios mínimos. Pero cuando ya hablamos de la necesidad de un elemento de seguridad o protección para el trabajador, aquí no tiene nada que ver el monto salarial. Así se gane más de 2 salarios mínimos, 20, 30, 40, 50 millones. Si su labor hay un riesgo y se hace necesario unos zapatos especializados, ¿listo? Unas botas dieléctricas, ¿listo? O una camisa especial, etcétera, etcétera, pues eso se vuelve obligatorio para el empleador sin importar el monto de su salario. ¿Estamos, Marisol? Bueno. Marisol, perdón. Marisol dice tengo que darle botas dieléctricas y además zapatos. Depende, Marisol. Si las botas dieléctricas permiten que la persona todo el día esté caminando, pues no le voy a dar 2 zapatos. Pero si eso es un zapato especializado, que la persona no puede andar en la calle del punto A al punto B, sino que solamente sirve cuando me voy a subir a la escalera y nada más, pues ahí viene la respuesta. ¿Me entiendes? Yo no puedo andar descalzo hasta que llegue de un poste a otro poste. ¿Listo? Salvo que los zapatos me permitan caminar. Entonces, en ese caso, pues solamente las botas dieléctricas. ¿Listo? Bueno, continuemos. Derecho laboral, porque eso se volvió, ¿de qué color tienen que ser las botas? Eso. Luego, señores, yo sé que por ahí quedan preguntas, Marisol, Angie, pero entonces, si el tiempito nos Periodo da, de ahorita nos prueba, que si la devolvemos. persona no ha pasado periodo de prueba, necesita darle dotación. No, ojo, si estamos hablando de un elemento de seguridad, es desde el día 1. La seguridad, porque desde el día 1 yo estoy en riesgo. Elementos de seguridad. Si hablamos de la simple camisa, el simple pantalón y los simples zapatos que no me generan un elemento de protección, sino simplemente de vestimenta, la norma me habla y es que la norma me habla que se da es cada 4 meses, ¿correcto? Cada 4 meses. Entonces, si el señor apenas está en los primeros días, pues es potestativo si usted le quiere dar o no le quiere dar dotación. La dotación sencilla, llamémoslo así. Desde ¿Listo? el Y día 119. Listo. eso, y no confundirlo con el elemento de seguridad. Bueno, Sigamos, doctor. retornemos. Ahora, creo que, señores, me gasté 2, 3 horas hablando de salario, fíjese bien, salario y no salario, y por ende sus consecuencias en la seguridad social, y nos queda claro que el 40% es una norma de seguridad social, no topes laborales. ¿Listo? En el laboral hablamos de naturaleza. ¿Listo? Y ya cuando hablamos de seguridad social, se revisa la naturaleza y de acuerdo a eso, ahí pasamos a la matemática. Si no pasamos la naturaleza, es 100% base de todo. ¿Listo? Creo que con eso ya suficiente ilustración. Hay otro tema donde se genera evasión y vamos a pasar ahora de la seguridad social, vamos a pasar a los parafiscales. Y es otra norma. Las parafiscales son tributos, si me permiten los contadores usar esa palabra tributación. ¿Listo? Para que no nos vamos a enredar con tributación, parafiscales, rentas, en fin, toda esa gama de temas de cargas impositivas. Que lo que quiero que les quede claro es que la seguridad social es una cosa y los parafiscales son otra. Son dos y sus normas son totalmente distintas. Que usamos el mismo formato de pago es una mera coincidencia. Y cuando digo el mismo formato de pago, quiere decir la misma formato de consignación llamado pila. La pila es una consignación, una tirilla de pago, que ahí meto muchas cosas, ¿correcto? Pero las bases con las que liquido la seguridad social son bases distintas a las de los parafiscales. Y cuando hablamos de parafiscales no hablamos de ley 100, tenemos que hablar de ley 21 del año 82. ¿Listo? Y entonces la norma me dice, y es aquí donde me empieza a, ver a marcar la diferencia con la seguridad social. Miren esta norma. Dice, para efectos de liquidación de parafiscales, subsidios, SENA, en fin, escuelas industriales, se entiende por nómina mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos que integran el salario. Punto final. Dejémoslo hasta ahí. Ahí, esa es la primera gran diferencia con la seguridad social. Si yo, señores, para que me entiendan,
Si durante todo el mes de mayo, ¿listo? Durante todo el mes de mayo, yo le digo a la empresa, quiero una licencia no remunerada y la empresa lo aprueba. ¿Cuánto me pagan de salario en mayo? ¿Mm? ¿Cuánto me pagan Cero. de salario? 0 pesos. ¿Mm? Si pido una licencia no remunerada y me la aceptan y es por del 1 al 30 de mayo, ¿cuánto me pagan de sueldo? 0 pesos. Nada, ya. Respuesta fácil, nada. Muy bien, nada. Les pregunto, si no tengo sueldo durante el mes de mayo, ¿me tienen que pagar seguridad social, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Mm? Claro que me tienen que pagar. ¿Y me tienen que pagar qué cosas? Salud y pensión. No me van a pagar riesgos laborales, pero sí me tienen que pagar salud y pensión. Y la pregunta es sobre qué IBC si no recibí sueldo. Muy bien, Marilena. Como yo no recibí sueldo, la norma me dice que se toma como referencia el IBC de abril del mes pasado. Está resuelto el asunto. O sea, conclusión, si yo me gano 2 millones, 2 millones, 2 millones, 2 millones y durante mayo no recibí sueldo, ¿sobre cuánto me van a aportar en mayo? Pues sobre un IBC de 2 millones, que es el mismo del mes de abril, a pesar de que no recibí sueldo. ¿Estamos? Pero, ¿qué pasa con los parafiscales de mayo? ¿Cuál va a ser la base de mayo? De parafiscales, o sea, caja de compensación. Ahí está la respuesta en la diapositiva. La liquidación de aportes será sobre la nómina de salario del pago hecho por salario. Les pregunto, ¿cuánto recibí de salario este mes? Pues cero, cero. Y entonces al ser cero, va a ser cero por el 4% de caja. O si yo estoy obligado a pagar Sena, Caja y Bienestar, que es el 9%, pues va a ser cero por el 9%. ¿Cuánto es cero por 9? O cero por 4. ¿Verdad? Pues cero. ¿Sí ven? O sea que voy a tener aporte a salud y pensión en el mes de mayo de este señor, salud y pensión sobre un IBC de 2 millones. Riesgos laborales, no voy a cotizar porque no hubo salario, porque no hubo servicio. Y en parafiscales voy a reportar cero. Y entonces el computador, ¿qué va a hacer? La pila que va a hacer va a coger y va a multiplicar 0 por 9 o 0 por 4 y 0. ¿Sí están viendo? Los parafiscales. ¿Listo? Los parafiscales. Estamos hablando de los parafiscales. Por eso es que esa es la gran diferencia entre la seguridad social y los parafiscales. Es que la primera tiene un piso y tiene un techo, pero los parafiscales no tienen piso y no tienen techo. Y para que me entiendan eso, ya vimos el caso del señor que no tiene sueldo, pero le vamos a cotizar salud y pensión. Segundo ejemplo, si este mes el señor pide una licencia de 15 días y se ganó 1 millón de pesos, igual tengo que pagarle 30 días de salud y pensión, que me valen 2 millones de pesos. Tercer ejemplo, si el gerente, si estamos hablando del gerente de Coca-Cola, que tiene un sueldo mensual de 200 millones de pesos mensuales, la seguridad social me pone un techo. La salud, la pensión y los riesgos me ponen un techo de ¿cuánto? 25 salarios mínimos. ¿Estamos de acuerdo? 25. Entonces, ese señor que se gana 200 millones de pesos mensuales, le vamos a cotizar a salud, pensión y riesgos por 25 salarios mínimos. El exceso no es base de seguridad social. Pero en parafiscales, señores, el gerente de Coca-Cola sí va a aportar el 9% de Sena, Caja y Bienestar Familiar, 9% de 200 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no hay techo. Los parafiscales no tienen piso, puede llegar a cero en el mes o puede llegar a 200 millones de pesos por el 9%. ¿Sí ven? Que es lo contrario al piso y al techo que tiene la seguridad social. ¿Están viendo hasta ahí la diferencia? Entonces digamos que hasta allí es una explicación teórica donde no hay evasión. ¿Dónde está la evasión? ¿Qué es lo que quiero a continuación explicar? Vámonos a la parte final de la diapositiva. Y me dice, y además, ¿además qué es? En matemáticas, qué es además en matemáticas? Señores, ¿Mm? Una suma.
Muy bien, una suma, ¿correcto? Entonces, miremos la suma. Además de lo que ya expliqué, el pago hecho efectivo, ¿listo? En el caso del gerente, pues los 200 millones de pesos mensuales. Dice además los verificados por descansos remunerados. Descansos remunerados en la ley, en la convención colectiva o en el contrato. Resulta que durante muchos años ese término descanso remunerado se creyó que estaba haciendo referencia a la plata que pagábamos por trabajar domingos y festivos. Señores, domingos y festivos. Y resulta que es un error. Domingos y festivos, ¿dónde están? Ahí en esa diapositiva. ¿Dónde están los domingos y festivos? Están aquí, señores. Domingos y festivos están aquí. Elementos que integran el salario. Vámonos nuevamente al artículo 127. ¿Y entonces qué me dice el 127? Elementos que integran el salario, la contraprestación directa del servicio y además de eso, ¿qué? Todo lo que tenga que ver con la plata que me den por trabajo suplementario o en días de descanso obligatorio. ¿Sí o no? Eso estaba ahí en el salario. Es cuando la norma acá, volvamos nuevamente a parafiscales, me está hablando de descansos remunerados en su parte final, no me está hablando de dominicales y festivos, porque eso está en el salario, en la primera parte de la norma. Fue el Consejo de Estado el que nos dijo, por allá en el 2015, nos dijo, venga, estamos hablando es de vacaciones. Vacaciones, señores. Vacaciones. Entonces, toda la plata que se dé por vacaciones en ese mes son base parafiscal, no seguridad social. Ojo, no salud, pensión y riesgos, parafiscal, señores. Y es allí donde en algunas empresas por error hemos evadido. Y para que me entiendan esa evasión, voy a hacerles un ejercicio lo más de chévere. Voy a traerles aquí 4 ejemplos. ¿Listo? Entendiendo estos 4 ejemplos, van a entender dónde está la evasión. ¿Listo? Resulta que, a ver, primer caso. Para todos los casos, señores, vámonos primero a la premisa, en la parte superior. Para hacer fácil la matemática, ¿listo? Para hacer fácil la matemática, voy a colocarle al trabajador un salario mensual. Liliana, Ana María, Adriana, voy a hacerles un salario mensual de 30 pesos. Entonces, ¿cuánto se gana diariamente? ¿Cuánto es el valor del día? Si el sueldo mensual son 30, ¿listo? 1 peso. ¿Listo? ¿Ya me cogieron la idea del ejercicio que vamos a hacer? Para hacerlo fácil. ¿Listo? Entonces, salario mensual 30, salario diario, cada día vale 1 peso. ¿Listo? A mí me gusta usar matemática sencilla para que la cojamos fácil. Entonces, vámonos al primer caso. Caso número 1. El señor sale de vacaciones el 1 de mayo y se reintegra el 20 de mayo. No me vayan a decir que el 1 de mayo es festivo. ¿Listo? No se me enrede en la cabeza. ¿Por qué hago referencia del 1 al 20? Porque las vacaciones son 15 días hábiles, que más o menos son 19, 20, 21 días. Entonces dejémoslo en 20 días. El señor se va del 1 de mayo al 20 de mayo. Listo. Dentro del mismo mes disfruta de vacaciones. Y trabajó del 20 al 30. O sea, trabajó 10 días. Ahora sí, ¿sobre cuánto le pago el aporte parafiscal? La norma empieza diciendo que la base parafiscal será el pago hecho de salario. ¿Cuánto le pagué de salario en mayo, señores? ¿Cuánto le pagué de salario en mayo? En plata, señores. Cuando hablamos de parafiscales, no hablamos de días. Cuando hablamos de parafiscales, hablamos de plata. Muy bien, 10 pesos. Si ves, María Elena y Ana María, que no son 10 días, son 10 pesos. Entonces, ya van 10 pesos que la ley me obliga en el parafiscal de mayo. Míralo, aquí está. Elementos que integran el pago hecho de salario. El pago hecho de salario. Yo le pagué 10 pesos. Listo, ya van 10 pesos como base parafiscal. Y luego la norma termina diciendo más
además más la plata de vacaciones. ¿Cuánta plata le di de vacaciones? ¿Cuánta plata le di de vacaciones? Plata, 20 pesos. O sea que esa suma me da 30 pesos. ¿Con qué me coincidió? Me coincidió, es una mera coincidencia, con el número de días y el valor de la salida de la pensión. Porque la salida de la pensión de 30 días pues valen 30 pesos. Es una mera coincidencia. ¿Están viendo? Es una mera coincidencia. Ahora, teniéndolo claro, ya sabemos que es una mera coincidencia el parafiscal de 30 pesos, que me coincide con los 30 pesos de salud y pensión. Pasemos al caso número 2. ¿Listo? Al número 2. Entonces resulta que el señor tiene vacaciones los mismos 15 días hábiles, que son 20 días calendario, pero en este caso las vacaciones le cogen 2 meses. Sale de vacaciones el 20 de agosto, se reintegra el 10 de septiembre. Entonces aquí tenemos que hablar de 2 planillas y vamos a ver que hay plan A y plan B. Empecemos en agosto. En agosto el señor trabajó del 1 al 20 de agosto. ¿Cuánto se ganó de sueldo? 20 pesos. ¿Listo? Lo mismo sucedió en septiembre. Trabajó del 10 al 30 de septiembre. Se ganó 20 pesos de sueldo. ¿Listo? Y entonces vámonos a las vacaciones y los parafiscales. Y es aquí donde nace el plan A y el plan B. El plan A. Ese señor, yo le di la plata completa de las vacaciones, o sea, los 20 pesos, se los di en agosto. En ese caso, la pila de agosto en el factor parafiscal van a ser 20 pesos de sueldo y 20 pesos de vacaciones. Quiere decir que la pila el parafiscal, el aporte parafiscal de agosto va a ser sobre 40 pesos. 40 pesos, no son 40 días, porque 40 días no existen. 40 pesos. ¿Sí están viendo? Pero cuando hagamos la pila de septiembre, ¿cuánta plata le di de sueldo? 20 pesos. ¿Cuánta plata le di en septiembre de vacaciones? Nada, porque yo se la di toda en agosto y se la cargué en agosto a los parafiscales. O sea que en septiembre, el parafiscal de septiembre va a ser sobre 20 pesos. Entonces, agosto 40 pesos, septiembre 20 pesos. ¿Están viendo? Plan B. Ese es un método. El plan B, los dos son válidos. El plan B que les voy a contar es válido. Algunas empresas parten la plata de las vacaciones en 2. Entonces, parten 10 pesos de vacaciones en agosto y 10 pesos en septiembre. Entonces, de esa manera, en agosto, el parafiscal van a ser 20 pesos de sueldo más 10 pesos de vacaciones. Y en septiembre va a ser el parafiscal 10 pesos de vacaciones más 20 pesos de salario. En total, agosto fueron 30 pesos, en septiembre fueron 30 pesos los parafiscales. ¿Sí ven? Entonces, en el método A va a ser 40 pesos y 20 pesos. En el método B, 30 pesos y 30 pesos. Ambos escenarios me suman 60 pesos en los 2 meses. No hay evasión, ni en el plan A ni en el plan B. ¿Está claro? Algunas cajas de compensación se hacen las pendejas y creen que en el plan A en septiembre yo les pagué menos. No, les demuestro que en agosto pagué la totalidad de las vacaciones más el sueldo de agosto y no va a haber ningún problema. ¿Ok? Ahora, hablemos del tercer caso. En el tercer caso son las vacaciones compensadas. ¿Qué son vacaciones compensadas? Es recibir la plata, ¿listo? Es recibir la plata, pero no disfrutarlas, seguir trabajando. Pero recordemos que en Colombia la norma busca que esa compensación no sea total, sino que el artículo 189 me dice que es máximo la mitad. Entonces, volvamos a lo mismo. El señor sale a vacaciones el 1 de octubre. ¿Él a qué está renunciando? Él está renunciando al descanso físico, pero no está renunciando al dinero. No está renunciando al dinero, ¿correcto? Entonces, en ese caso, la plata de las vacaciones, a pesar de que él va a disfrutar la mitad del tiempo, del 1 al 10 de octubre, a él le vamos a dar la plata completa de las vacaciones. La plata, o sea, 20 pesos. ¿Sí están viendo? Y como él se reintegra anticipadamente, porque las vacaciones son un reintegro anticipado,
Cuando él se reintegre el 10, él va a trabajar del 10 al 30. ¿Cuántos días trabajó? 20 días. Del 10 al 30 son 20 días. ¿Y cuánto se ganó de sueldo? Pues 20 pesos. O sea que el aporte para fiscal en ese mes van a ser 20 pesos de vacaciones más 20 pesos de sueldo. O sea, 40 pesos. ¿Sí están viendo? 40 pesos en este mes en que hubo vacaciones compensadas, porque tomo la totalidad de los dos valores. Perdón, de la plata, el valor total de las vacaciones, indistinto que se haya reintegrado anticipadamente. ¿Listo? Y finalmente, en el caso 4, que es donde más hay evasión, Incluso la UGPP hace investigación con evasión presunta, imagínense. Y es que en el caso 3, en el caso 4, perdón, en el caso 4 es cuando el contrato termina y el trabajador tenía un saldo de vacaciones no disfrutadas. Entonces, ejemplo, el señor arrancó el 20 de mayo y trabajó hasta el 19 de mayo del año siguiente, un año exacto, y su contrato terminó. En ese momento le vamos a pagar su liquidación y como laboró un año completico, pues le estamos debiendo un año de vacaciones. En este caso, como son liquidadas en su contrato final, ya no son 15 días hábiles, sino 15 días calendario. Entonces, les pregunto, en mayo, que trabajó 19 días y se retiró, ¿cuál es la base para fiscal de mayo? Señores, en 2 segundos. ¿Cuánto es? Muy bien, Adriana. 34 están. Carolina. ¿Cuánto se ganó de sueldo? De sueldo, 19 19. pesos. Correcto, porque trabajó hasta el 19 de mayo, se ganó 19 pesos de sueldo. Pero en su liquidación, ¿cuánta plata le dieron de vacaciones? 15 pesos. O sea que le vamos a pagar salud, pensión y riesgos por 19 días, con un sueldo de 19 pesos. Pero los parafiscales voy a reportar una cifra económica de 34 pesos. Y sobre 34 pesos es que me van a cobrar parafiscales, no salud y pensión y riesgos, porque salud, pensión y riesgos va a ser por los 19 días, cuyo sueldo fueron 19 pesos. ¿Están entendiendo? Es allí donde se da la mayor evasión en las empresas por error, que es no tener en cuenta este valor final de vacaciones. Ahora, tengan en cuenta que usted se puede demorar 8 días, 15 días, un mes, 2 meses en pagar la liquidación. Usted verá si la liquidación se la paga en 6 meses. Pero en el mes de mayo de este señor, cuando usted reportó el retiro, debió tener en cuenta esos 15 pesos de vacaciones. Así usted se los paga en 6 meses. Que la liquidación se le demoró 6 meses en pagarla. ¿Está claro? En mayo, de este ejemplo, en el mes de mayo, 19 pesos de salario más los 15 pesos de vacaciones. Porque la liquidación se causa en el mes de mayo. ¿Está claro hasta ahí, señores, los ejemplos? ¿Dudas hasta ahí? Había dudas de arriba antes de empezar el tema, pero No, hay es una que en este instante queden. Creo que la mayoría están haciendo dedito sí, arriba. no, pero hay una que sí me pareció y es que cuando, cuando la persona le da la licencia no remunerada y se hace el aporte de 80.000, la pregunta es ¿de dónde saca el dinero si no le voy a dar dinero a él? ¿Cómo Es les cuento? fácil. No, está fácil. Si yo tengo un sueldo de 1.000.000 de pesos, ya sabemos que yo de mi sueldo pongo el 4 de salud y el 4% de pensión. O sea, 80.000 pesos que la empresa me puede descontar. Y generalmente todas las empresas lo descuentan. Pero si yo este mes, todo el mes, estoy en licencia no remunerada, ¿listo? O estoy en una incapacidad y la EPS se demora años en pagarla, igual yo no tengo sueldo. Eso no es óbice para que la empresa no pague. La empresa tiene que pagar mi salud y mi pensión sobre un IBC igual al del año pasado, al del mes pasado, que es 1.000.000 de pesos. Simplemente que la empresa pagará en su totalidad, como lo hace normalmente, pero los 80.000 que siempre me descuenta, este mes no tiene de dónde descontar. O sea que es una deuda por pagar que yo tengo con la empresa y es una cuenta por cobrar que la empresa tiene hacia mí.
El próximo mes que yo tenga sueldo, pues la empresa me cobrará lo de junio y me cobrará la plata que me prestó en mayo, que son los 80.000 pesos. Es totalmente legal. Es ¿Listo? un préstamo. Es un préstamo. Doña Mónica habla sobre liquidación de un contrato de trabajo el viernes y el salario de prestaciones se paga hasta el domingo o hasta el viernes. Hasta el viernes, venga. Ese es un mito, eso es un mito de que es que si yo trabajo toda la semana, me tienen que pagar el domingo pese a que mi contrato terminó el sábado, el viernes o sábado. No. Cuando yo trabajo la semana, supongamos que sea de lunes a viernes o de lunes a sábado, y sigo trabajando la próxima semana, el domingo, este domingo que es mi día de descanso obligatorio, y por ende me van a pagar 7 días de sueldo en esta semana. Pero si mi contrato termina el sábado, ¿el domingo qué es para mí? El domingo no es un día de descanso. El domingo es un día de desempleo. ¿Sí? Yo ya no soy empleado de la empresa. Entonces, como yo ya no voy a trabajar el lunes, en este caso el domingo yo ya soy desempleado, ¿por qué la empresa me va a pagar un día de descanso remunerado? Si es para remunerarme el descanso porque regresaré el lunes. Entonces, en ese caso, todos los efectos jurídicos terminaron el viernes o sábado. Y cuando digo todos los efectos, es que no solamente salarios y prestaciones se pagan hasta ese día, sino también la seguridad social. Algunas empresas cometen el error que a mí me retiran el sábado, me reportan en la pila retiro sábado, pero en la nómina me pagan un domingo. ¿Qué quiere decir eso? Que me están pagando un día de más en salario y no me lo tuvieron en cuenta en la pila y ahí hay una evasión. ¿Se ven? Porque me están pagando un día de más de salario y realmente me están reportando el retiro un día antes. O ¿Ven sea, el problema? el Pues favor se volvió evasión. el favor se volvió evasión. Todo, si el contrato termina un viernes, todo hasta el viernes. Y termina un sábado, todo hasta el sábado. Si se termina un miércoles, todo hasta el miércoles. ¿Listo? Muy bien. Listo. La última, si la empresa, Scarlett dice, la empresa paga las vacaciones, el empleado las disfruta y adicionalmente le sigue pagando la quincena, ¿cómo hacen? Simplemente pues estoy recibiendo dos pagos. Tanta plata de salarios, tanta plata de vacaciones. En el mes las dos cosas se suman para efecto de parafiscal. Eso es lo O que me sea, está es otro diciendo el regalo. artículo 17 de la ley 21 del 82. Bueno, Listo. sigamos. Entonces resulta que empezamos a las 8 de la mañana hablando primero de los independientes. Y quedó claro cómo pagan los independientes, llámese contratos de prestación de servicios, llámese otros distintos al de prestación de servicios, trabajadores cuenta propia, etcétera. Y luego hablamos de qué es y qué no es salario para efectos de seguridad social y obviamente temas para fiscales que acabo de explicar y la evasión que se da con las vacaciones. Teniendo claro ya todo eso, puedo entrar al tercer tema final y es la embarré. Ya la embarré y me llegó la UGPP y me tocaron la puerta. Entonces, Toc, toc, hablemos toc. ya en esta recta final del proceso. ¿Listo? Que esta es una etapa rápida y fácil de explicar. ¿Listo? Vamos, pónganle cuidado, por favor, a lo siguiente. Permítanme aquí un momento. Les muestro aquí esta línea de tiempo. Dame un segundo. Aquí está. ¿Listo? Bueno, entonces, con todo lo que hasta ahora hemos visto, muchos de ustedes dirán, pues puchica, la embarré el mes pasado. ¿Qué puedo hacer? Pues corrija la pila y usted solamente va a pagar un mes de intereses. Ah, es que me equivoqué hace 3 meses. ¿Qué hago? Pues devuélvase, corrija y pague 3 meses de intereses. ¿Listo? Ah, pero es que me equivoqué hace 3 años. Pues ya es decisión de usted si se quiere devolver y pagar 3 años de intereses. O va al supermercado, va a la sección de aseo y al lado de los límpidos venden velas y velones. Y prende una velita. Usted verá. Pues ya pasaron 3 años, puchica. Me arriesgo. Es decisión suya como empleador o como independiente. Y ojalá, si va a tomar el método de hacerse el loco y prender un velón, trate, Sandra, que ese velón sea de esos de los de las iglesias, que son grandotes y gordos, para que le duren lo suficiente para completar 5 años, contados a partir del mes en que tuvo que haber pagado correctamente. Entonces, palabras más, palabras menos, Natalia.
Si usted pagó inadecuadamente, ejemplo, febrero del 2026, ¿sí ve? La UGPP le puede perseguir ese febrero del 2026, súmele 5 años, hasta febrero del 2031. Si yo evadí, ejemplo, agosto del 2021, entonces, ¿hasta cuándo tiene la UGPP para tocarme la puerta? Hasta agosto del 2026. Puchica, ya me faltan 2, 3 meses y completo los 5 años. Préndase un Ciro Pascual. ¿Sí ve? Vaya a la Virgen de Guadalupe, váyase a la Virgen de Chiquinquirá, váyase para la de Ipiales, listo, para las Lajas, y espere que pasen esos 2, 3 meses y que se completen los 5 años. Eso ya es un riesgo que usted puede asumir, porque si la UGPP me llega después de los 5 años del mes en que pagué mal, ahí sí yo le voy a decir a la UGPP, de malas, como mira el cangrejo, ¿sí o no? Porque el Estado tiene 5 años para perseguir. Los fondos de pensiones tienen 5 años para perseguir. Las EPS tienen 5 años para perseguir. Las cajas de compensación, las ARLs, el SENA, tiene 5 años para perseguir. ¿Está claro? No confundan los 5 años que tienen estas entidades para perseguirme un mes que se pagó mal. Cada mes tiene 5 años. Tengan eso en cuenta. Otra cosa muy distinta, y prescribe la acción. ¿Listo? Y otra cosa muy distinta es que sea el trabajador el que demande. Cuando el trabajador demanda una falta de aportes a pensión, si el trabajador o cotizante es el que demanda a su empresa, esa demanda sí es imprescriptible. Si soy yo el que demando a la empresa evasora, el juez va a ordenar, páguele la pensión de hace 5, 10, 15 años que no le pagaron al trabajador. Pero si quien la está cobrando es la UGPP o el fondo o las entidades, tienen 5 años para perseguir al evasor. ¿Listo? Bueno, teniendo eso claro hasta ahí, pasemos por favor, ahora sí, a esta línea del proceso. ¿Listo? Resulta que también aquí les ubico, señores. Miremos esta línea de tiempo. Pero les voy a pedir un favor. He tomado demasiado líquido. No se me muevan 30 segundos. 30 segundos, señores, no se me muevan. Listo, señores. Entonces, listo, mucho líquido. Listo. Yo todo el día aquí tomando. Entonces, miremos esta línea de tiempo que está. Nos demoramos 5 minutos explicándola rápidamente. La UGPP, ya sabemos lo de los tiempos, me puede tocar la puerta y primero me la toma, me toca la puerta con algo llamado acción persuasiva. Eso no es un proceso, ni me interrumpe términos, simplemente me está diciendo, vea, yo noto algo en su seguridad social del año 2024. Vea, señor empleador, yo noto algo con estos trabajadores del año 2023. Lo invito a que revise. ¿Se ven? Lo invito a que revise. Si yo considero que hay un error, pues hágalo, corrija, señores. ¿Listo? Entonces, yo corregiré y no pasa nada. Me archivan. ¿Listo? Venga, señores. Y yo, ay, chicas, siento aquí como un tirón. Deben otra vez otros 30 segundos, señores. Me disculpan un momentico que tengo aquí como una pequeña dolencia. Denme un segundo. Continuemos. El show no puede parar. Entonces resulta que primero les decía, la UGP me manda una carta sencilla diciendo, venga, lo invito. Yo noto algo raro en el 2024, 2025. Entonces yo tengo dos opciones. La que hacen muchos, creer que no pasó nada y ahí queda guardada esa carta. Y entonces me va a llegar una segunda, posible una segunda invitación a que revise. A veces hasta me llega una tercera acción persuasiva. Chévere. Como también puede ser que, venga, ellos están notando algo. Revise, señor. Revise y si usted al revisar considera que sí, con todo lo que hemos visto hasta hoy, hasta ahora, efectivamente usted pagó por debajo, corrija. Corrija, va a pagar obviamente unos intereses que la pila le va a cobrar, pero ahí terminó el problema. Y a esa carta de acción persuasiva, la misma UGPP en la parte final que dice, no se contesta, no se contesta. Usted corrija, que yo me voy a dar cuenta si usted corrigió.
no me conteste, corrija y ya. Y ella no me va a seguir llegando más cartas. Pero si yo finalmente hago caso omiso, no hago las correcciones, a pesar de que ellos están viendo algo raro, ¿listo? O usted cree que ellos están equivocados y deja así, pues entonces la UGPP me va a arrancar un proceso. Y ese proceso arranca aquí, señores. Se llama requerimiento de información. Y ya sabemos que se pueden devolver 5 años. ¿Listo? Y entonces me piden una información. Si yo soy una persona jurídica, me dan 3 meses. Si soy una persona natural, me dan un mes, persona natural, para que envíe esa información. Ahora, si en esa información que yo les voy a enviar, me van a pedir información de la renta, me van a pedir información, me van a pedir contratos de trabajo, me van a pedir los famosos acuerdos de los auxilios que yo otorgué, etcétera. Me van a pedir reglamentos para ver si hay convención colectiva, si hay beneficios extralegales, en fin. Yo mando todo eso. Si en ese momento que yo mando esa información de ese año particular, observo que hay errores, pues yo aprovecho, corrijo, pago, y cuando le conteste la UGPP dentro de esos 3 meses o ese mes, pues ya le estoy enviando la información ya corregida. No espere a que ellos me lo digan. ¿Está claro? Entonces, listo. Suministré la información en ese término que nos señala la norma. Ojo, ¿qué pasa si yo no contesto en esos 3 meses o en ese mes, según el caso? Igual tengo que enviarla. Sea al 4.º mes, al 5.º mes, a los 6 meses, mándela. Pero usted ya ahí ya se ganó una primera sanción. Una primera sanción llamada entrega extemporánea de información. ¿Sí están viendo? Entonces, yo mando la información, tarde o puntual, gracias, corazón. Tarde o puntual, pero la mando. Listo. Ya otra cosa es que sea tarde y eso ya tiene unas consecuencias. Pero igual ellos la van a estudiar. Listo. Después de que ellos la estudien, si todo está bien, ellos me mandan una carta diciendo muchas gracias, felicitaciones. Pero si ellos encuentran alguna falencia en las bases de seguridad social, ¿listo? O dejé de pagar sobre unos valores, ese comunicado de la UGPP, ese segundo comunicado se va a llamar requerimiento para que declare o requerimiento para que corrija. ¿Se ven? Requerimiento para que declare o para que corrija. ¿Se ven? Y si lo que hice fue enviar tarde la información, así esté bien, pero la mandé tarde, entonces me van a poner una multa llamada, una multa por entrega extemporánea de información. O todas las anteriores. Evadí, pagué por debajo y fuera de eso envié tarde la información. Entonces se va a llamar requerimiento para declarar y o corregir o pliego de cargos. ¿Sí están viendo? Frente a este documento de la UGPP, aquí le voy a colocar otro color, azul. Me dan 3 meses, sea persona natural o sea jurídica, me dan 3 meses para responder si yo creo que la UGPP está equivocada. Si la UGPP tiene la razón, señores, corrijan y respondan con la corrección dentro de esos 3 meses. ¿Listo? Si ustedes creen que la UGPP en algunas cosas tiene la razón y en otras no, pues pague y corrija lo que ellos tienen la razón y en lo otro usted se va de pelea. Pero todo tiene que hacerlo ¿cuándo? Dentro de los 3 meses siguientes. Si usted lo hace de manera posterior, le estoy dando la razón a esos valores que ellos me informan en el requerimiento para declarar o corregir, ¿correcto? Entonces, yo voy a hacer uso, si creo que hay algo que pelear o demostrar que ya pagué correctamente, entonces mando esa respuesta entre esos 3 meses. Listo, ya corregida parcialmente o me voy de pelea si ustedes creen que la UGPP se equivocó porque me está teniendo en cuenta los 50 millones de pesos del regalo de la secretaria. Venga, mándele las evidencias que fue un incendio, que fue un documento, que usted lo acordó con una trabajadora que iba a hacer un regalo, etcétera, etcétera. Mande todas las evidencias. Demuéstrele que está dentro del límite del 40% la parte que usted tuvo en cuenta. Todo eso son defensa con todo lo que hemos hablado hoy. ¿Por qué usted pagó bien? Ya después de que usted mande esa respuesta, la UGPP tiene 6 meses para revisar y me saca un documento llamado liquidación oficial. Perdón, si estoy todo bien, fabuloso, obviamente, ¿listo? Si está todo bien, fabuloso y me terminan. Pero si ellos siguen encontrando que hay algunos errores o algunas evasiones, ellos van a sacar un documento llamado liquidación oficial o resolución sanción. ¿Sí? Liquidación oficial o resolución sanción. Contra esa liquidación oficial o resolución sanción, usted puede decir, pues puchica, tienen toda la razón. Pues pago y se acabó el problema. Pero si usted cree
que ellos se equivocaron en todo o en alguna parte, usted puede presentar un recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes. Ojo que si en algo ellos tienen la razón, usted paga esa parte y va a pelear es la parte en la que usted cree que ellos estén equivocados, obviamente, y presenta su recurso de reconsideración dentro de los 2 meses. Si usted deja pasar esos 2 meses, queda en firme la liquidación oficial o resolución sanción. Ojo con eso, no está haciendo uso de los recursos oportunamente y le quedan firme. Pero si usted hace uso del mismo y presenta el recurso de reconsideración dentro del término respectivo, ¿listo? Entonces, en ese caso, la norma dice que la UGPP tiene un año para revisar su recurso de reconsideración contra esa liquidación oficial o resolución en firme. Si a usted, cuando le resuelvan, le da la razón, le archivan. Pero si no le dan la razón, cuando la UGPP resuelva el recurso, y tiene un año para ello, y no le den la razón, va a salir un documento llamado resolución en firme. ¿Resolución en firme de qué? De la liquidación oficial o resolución sanción, donde finalmente ellos dicen si hubo evasión en 100 pesos en el mes de mayo del 2023. Punto. Contra esa resolución, óigase bien, que resuelve el recurso, ya quedó en firme. Y entonces a la UGPP en ese momento le nace la facultad de cobro coactivo. Óigase bien, ya no va a ser sino, no solamente juez, sino juez y parte. Y a partir de ese momento, ellos le van a mandar a usted unos meses después, no al otro día. Ellos muy hábilmente se la van a mandar a los 4 meses. Ya les explico por qué. A los 4 meses le van a mandar una carta diciendo, venga, eso está en firme. Venga, pague o haga acuerdo de pago, porque si no lo embargo. Y efectivamente a partir de allí ellos pueden embargar, casi que desde el día siguiente. Pero ¿por qué ellos se esperan 4 meses? Es para no alborotar el avispero. Porque dentro de los 4 meses siguientes a la resolución en firme, usted ya puede acudir ante el juez contencioso administrativo para una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y eventualmente podría pedir la suspensión de la resolución, ¿correcto? Mientras se adelanta el proceso judicial que se demora 2, 3, 4 años. Entonces, como es para esa demanda hay 4 meses, por eso la UGPP se queda calladita y no alborota el avispero. Ellos esperan varios meses para recordarle que usted está debiendo, para cuando ellos le digan, usted me debe, a usted ya se le pasaron los 4 meses para presentar demanda. ¿Está claro? Ahora, queda una alternativa por ahí en el aire que se llama la petición de revocatoria directa. Ojo que eso, si usted no logró en todo el proceso de convencerlos, ahora, ¿por qué no una revocatoria directa? No es fácil, señores, no es fácil. Hay que defenderse en estas etapas. ¿Listo? Entonces, mi recomendación es que si ustedes ya finalmente llegaron a la resolución en firme y no lograron convencer a la UGPP, pero siguen convencidos de que ustedes tienen la razón, entonces, pues simplemente paguen. Mi sugerencia es que paguen para que eviten los embargos. Y demanden. Ya saben que tienen 4 meses. Y demanden. Que si ustedes en 2, 3, 4, 5 años ganan, el juez va a ordenar que les devuelvan la plata más intereses. Pero ¿qué pasa si ustedes en 2, 3 años pierden? Pues no va a pasar nada porque ya habían pagado. Y se evitaron seguir creciendo una deuda y unos embargos. ¿Correcto? Este es el proceso de la UGPP. Ahora sí, hasta ahí. ¿Preguntas? Preguntas. Hay una pregunta. Bueno, esta es anterior y tiene preguntas sobre vacaciones compensadas, mientras nos hacen preguntas del proceso de la UGPP. Dice, cuando una empresa está exonerada para fiscales y se pagan vacaciones compensadas, hay que pagar vacaciones, hay que Por pagar esas para vacaciones, fiscales por esas vacaciones compensadas. ojo, Adriana, nadie está exonerado de parafiscales en Colombia. Está exonerado parcialmente. Acuérdate que los parafiscales están compuestos de 3 cosas: Sena, Caja y Bienestar Familiar, que suman el 9%. ¿Listo? Gracias a una reforma tributaria por allá del año 2012, ¿listo? Del 2012, algunos empleadores gozan de ese beneficio de exonerarse de Sena y Bienestar Familiar.
pero siguen pagando caja de compensación, o sea que les baja del 9 al 4%. ¿Listo? Entonces, queda claro que tenga el beneficio o no tenga el beneficio, las vacaciones siempre sumarán, la plata de las vacaciones siempre sumarán para la base parafiscal, sea que tengas que pagar el 4 o el 9%, sea que tengas que pagar caja o tengas que pagar caja, cena y bienestar. ¿Es claro, Adriana? Sigamos. Esperemos a ver. Doña Ana María, dice, ok, dijo Rosa Tijera Martínez, qué rara que realmente ha hecho la pregunta inicialmente. Ujú. Ana María Cortés, si me requieren por el año 2022 porque no se hizo el pago de seguridad social, ¿me pueden pedir que corrija todo el año o que inicie aporte este año? No, venga, venga. Ojo, que a veces la gente malinterpreta la carta de la UGP cuando dice, vea, hemos detectado que en el 2022 usted declaraba renta, o sea, tenía capacidad de pago, señor independiente, pero no pagó el 2022 teniendo, según su renta, capacidad de pago. Lo invitamos a que haga las cosas bien, punto final. Y entonces la gente cree que me están diciendo, pague a partir de hoy, mayo de 2026. Y entonces empiezo a pagar a partir de mayo de 2026. Venga, pero es que usted debió haber pagado en el 2022. Entonces, yo pago hoy en adelante, pero eso no significa que no me pueda iniciar un proceso por lo del 2022. Recuerden que se pueden devolver 5 años. No hay una ley de amnistía en seguridad social. ¿Listo? Entonces, debería pagar ese 2022. ¿Listo? Y ya queda en el radar de la UGPP. Pero ya no sé, ¿Correcto? pero el 2022 apenas son 4 años, o sea, todo el año. Son O sea, 5 años. el que está en Entonces, firme realmente es mayo del 2021. abril del 2021. O sea, Abril del 2021 hacia atrás no me pueden cobrar. Perfecto. Pero mayo del 2021 todavía está vivo por unos días. ¿Listo? listo. Mayo del 2021 en adelante, en estos momentos. Ajá. Doña Elizabeth Triviño dice, los fondos de pensiones nos están cobrando saldos de aportes y morosidades de 1990. Ajá. Se paga y se vuelven a liquidar intereses. Así estamos hace 2 años. Bueno, mire, entonces los fondos, ¿qué es lo que pasa con los fondos y esas cartas que les han llegado a algunas empresas de los fondos de pensiones diciendo, hemos detectado una posible evasión por allá del año 1995? Por favor, presente los soportes o pague. Huepuchica, de hace 30 años. Entonces la gente se asusta, termina desenmarañando toda clase de archivos por allá mordidos por todas las ratas o incluso terminan pagando 30 años de unos aportes y con intereses y demás. Entonces la gente se asustó y lo hace. Y eso es una cacería de brujas que hacen los fondos. ¿Por qué? Porque resulta que la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema como la Corte Constitucional, lleva años diciendo que la ley 100 del 93, por allá en su artículo 23 y siguientes, dice que los fondos tienen la obligación de iniciar acciones de cobro contra los morosos. Y esa acción de cobro debe ser oportuna, no cuando les aparezca después de 30 años la mora. So pena de que si los fondos no le cobran a las empresas morosas oportunamente, el fondo de su propio bolsillo tiene que cubrir esos huecos en mi historial pensional por no haber cobrado por mí a esa empresa mora, porque la acción de cobro recae sobre el fondo. Entonces, si no cobra, fondo, usted asume de su propio patrimonio. Entonces, por ello es que los fondos, pues, puchica, están haciendo cacería de brujas, porque, repito, ellos no quieren pagar lo que la justicia les ha dicho que tengan que pagar por la omisión en la acción de cobro. Entonces, señor empresario, si usted le llega una carta de hace 30 años, usted tiene dos opciones. Uno, desarchive, si usted quiere. O dos, puede decirles no, no pague y qué. Usted no me puede ya demandar fondo de pensiones. El trabajador sí me puede demandar, pero el fondo no, porque el fondo tenía 5 años. ¿Está claro? Sigamos. Sí, señor. Los cálculos actuariales, Ana María Cortés, los cálculos actuariales se generan por el no pago de pensión o por el menor valor pagado. No, las dos. Es que si usted no me paga pensión, pues va a tener que hacer un cálculo actuarial. Pero si usted me pagó por 100 pesos y era por 200, también es un cálculo. ¿Listo? Listo. Doña Marisol, pues sí, son 5 años, pero que si nos puede repetir cuál es la ley que ampara esos 5 años. Eso viene de una reforma tributaria de esos años atrás,
creo que es 1607, si no me falla la memoria, disculpen en este momento la imprecisión, y ya muchas sentencias del Consejo de Estado que han reiterado que los operadores de la Seguridad Social y los parafiscales tienen 5 años para cobrar. ¿Listo? Muchas sentencias del Consejo de Estado. ¿Ok? Bueno, doña Adriana Marcela y mi papá le mandan a preguntar que si recibe Sí, rendimientos financieros, que conoce la historia de mi papá, sí. recibe rendimientos financieros, ¿cuál es el valor mínimo que se debe tener en cuenta para realizar el pago de seguridad social? Acuerda Adriana lo siguiente. Si la persona que tiene platica en un banco, te voy a volver a mostrar, platica en el banco, o sea, CDTs, este mes, permítame, te vamos a cerrar aquí diapositiva. Este mes, no el valor del fruto, recuerda eso, o sea, no el valor del CDT, sino el valor del fruto, o sea, los intereses. Si este mes me dan de intereses una cifra igual o superior a un salario mínimo, este mes yo debo pagar seguridad social como rentista de capital, ¿correcto? Y entonces supongamos que este mes me pagan de intereses 4 millones de pesos. Entonces, este mes cojo los 4 millones, miremos la última línea del cuadro. Entonces cojo mis 4 millones, le resto 28.08, que es el costo presunto, y lo que me quede lo multiplico por el 40%, y ese es mi ingreso base de cotización de este mes. Obviamente que ese resultado de los 4 millones de pesos de rendimientos menos el 28%, luego multiplicado por el 40, si me arroja un valor inferior a 1.700.000, pues tengo que subirlo a 1.700.000, o sea, salario mínimo. ¿Ok? Mínimo, el mínimo. Sigamos. Listo, que si hay algún vencimiento para reclamar el cálculo No, no, actuarial no. retroactivo. Pero ¿a quién se lo va a cobrar? ¿Temas a quién? ¿Mm? Pues si estamos hablando de reclamar un cálculo actuarial es porque estamos hablando de que hay una mora o una omisión en un aporte. ¿Listo? Será el empleado al fondo de pensiones. Bueno, no, todo lo que tenga que ver con derechos pensionales. Si usted cree que el fondo le liquidó mal, usted tiene derecho a reclamar, ¿correcto? Obviamente que si usted pretende que le reliquiden los últimos, un ejemplo, usted ya está pensionada hace 10 años y usted hoy cayó en cuenta de que le liquidaron mal, usted va a demandar para que el juez le corrija el cálculo. Pero una vez hecho la corrección, el juez va a ordenar el pago de los últimos 3 años corregidos, porque es que los hacia atrás, también para el fondo, le da el derecho a exigir la prescripción por usted no haber cobrado oportunamente al fondo una mesada pensional o una corrección de una mesada. ¿Listo? Listo. Me han preguntado mucho que cuándo va a ser la conferencia de derecho laboral. No, pues la programamos, no se preocupen, ya coordino con Buró, con toda la gente del equipo Buró y programamos. Recuerden, recuerden que en estos momentos tenemos una ley que está suspendida, que entraba, es una ley de hace 2 años, que entraba a regir hace 1 año. Estoy haciendo referencia a la reforma pensional, que entraba, repito, es de hace 2 años, pero entraba el año pasado en su grueso, en julio del 2025. La Corte la suspendió porque está estudiando su exequibilidad. Se supone que en cualquier momento debe salir la sentencia. Si dicha sentencia le da la exequibilidad y le da vida libre a la reforma pensional, con toda seguridad, 8 o 15 días después, aquí estaremos en Buró hablando de la reforma pensional. ¿Listo? Por ahora está suspendida. Sus investigadores, ¿qué dicen respecto a esa reforma? ¿Cómo va? Pues es que hay toda clase de posturas, pero digamos que una de las más fuertes es que se debería caer. ¿Por qué? Porque al parecer algunos congresistas recibieron dinero para la aprobación de la ley. Esos son los argumentos que incluso se están estudiando en la Corte Constitucional. ¿Listo? Segundo, que no había la partida presupuestal o el estudio financiero de la misma. O sea, muchas demandas, muchos argumentos que pueden dar elementos suficientes para que se declare la inexequibilidad, pero como todo puede pasar, esperemos. Y los que se movieron en la ventana, ¿qué pasa con ellos? ¿Ya se quedan No, donde se la movieron? misma Corte dijo que lo que ya se alcanzó a hacer antes de la suspensión, todo es válido. ¿Listo? Es un derecho adquirido sobre
sobre la legitimidad o la confianza legítima. Mientras estuvo vigente antes de la suspensión, lo que se hizo quedó. ¿Listo? Bueno, perfecto. No Influyendo sé los si alguien tiene traslados más express. preguntas. Yo sí tenía la de la reforma pensional. Bueno, entonces, señores, ¿No, si no doctor? hay preguntas, y ya hablamos pues de los independientes, de los salarios, que no es salario, el procedimiento y demás, entonces yo hago la última pregunta. ¿Se aprendieron cositas? Bastantes. Por acá bastantes. Les recordamos que les vamos a reenviar el video y las memorias. Pueden hacerlo con pausita, con café, con tintico, y van Listo. buscando el temario y su propia pregunta y verá que seguramente ya se resolvió. Les Listo. agradecemos a todos su presencia, doctor. Gracias Bueno, por muchas gracias, compartir este señores. Nos espacio vemos con en la nosotros. próxima. Sí, señor. Gracias a Este todos. domingo, como Disculpan la recomendó, interrupción. el que no vote no El puede que llorar, no vote no opina a partir del lunes. Que se aguante todo. como le ¿Listo? venga. Listo, doctor. Muchas gracias por todo. Feliz día. Adiós. Que les vaya muy Hasta bien. luego. Muchas Felicidades. gracias a todos.